Querida familia de fe, damos gracias a Dios por un domingo más en el cual podemos encontrarnos a través de las redes virtuales. Damos gracias a Dios también porque entendemos y conocemos su cuidado hacia nuestras vidas y su provisión también hacia su iglesia. Oramos al Señor y comenzamos este tiempo devocional en el cual vamos a poder deleitarnos en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias Señor por esta mañana, gracias por los medios a través de los cuales podemos comunicarnos, Señor. Te damos muchas gracias porque vos has estado presente en nuestras vidas, en la vida de nuestros chicos, en la vida de nuestros adultos mayores, y tu cuidado ha sido presente, ha sido patente en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes en esta mañana, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo a entender cuál es la palabra que querés sembrar en nuestros corazones, que querés que esté presente en nuestras vidas y que querés que apliquemos en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre admiré a una pareja amiga en Guatemala que tenían la práctica de ayudar a los demás. Siempre estaban compartiendo y lo más interesante es que nunca les faltaba nada. De hecho, siempre tuvieron provisión suficiente. Eso me sorprendía a mí. Donde comían ellos dos siempre habían platos para 4 personas más, para 8 personas más. Creo que Dios veía esos corazones dispuestos a ayudar y multiplicaba lo que tenían. Eso fue maravilloso y una gran lección para mi vida en aquel entonces, cuando vivíamos en Guatemala con mi esposa. Como cada primer domingo del mes, en Alianza realizamos un estudio bíblico comunitario. Hoy trataré de llevarlos a través de 10 secuencias que nos ofrece una vista panorámica de la Carta de Santiago, donde vamos a encontrar muchos temas interesantes y uno en particular que a mí me encanta, que es el tema de la solidaridad. Bueno, si están listos, comenzamos. Por cuestiones de tiempo, algunas de estas secciones solamente las voy a mencionar y me voy a concentrar en algunos temas un poco más importantes. Por ejemplo, primera secuencia. La primera secuencia tiene que ver con el saludo y es Santiago 1:1 que nos ofrece ese saludo. Esta la voy a omitir como ya anticipaba anteriormente. La secuencia 2 es la que tiene que ver con resistir en la prueba y esa está contemplada en el capítulo 1 de los versículos 2 al versículo 15. Así es que esta sí vamos a tratar de desarrollarla un poco más. Santiago reconoce que las pruebas son parte de la vida y tienen un objetivo de perfeccionamiento. De hecho, en el versículo 12 dice: dichoso el hombre que aguanta una prueba, porque verificado recibirá la corona de vida que él ha prometido a los que le aman. Y este versículo también me hace recordar a este arte kintsugi, arte tradicional japonés de la reparación de la cerámica con polvo de oro. Vemos cómo de un jarrón quebrado puede surgir una obra de arte, algo mucho más esplendoroso. Las pruebas pueden afianzar en nosotros una virtud importante que es el aguantar, el resistir, la resiliencia. Es decir, podemos desarrollar la capacidad para adaptarnos y superar la adversidad, evidentemente a través de procesos que requieren tiempo y esfuerzo, sin duda alguna. Y aquí habría que preguntarnos algo, y te lo pregunto a vos, ¿qué debería producir las pruebas en nuestros corazones? O más aún, más específicamente para nosotros hoy, ¿qué actitudes deberían producir en nosotros este tiempo que estamos viviendo de pandemia? Y especialmente en relación con los otros, con las otras personas, con nuestro prójimo. ¿Qué debería de producir en nosotros esta situación? La secuencia 3 va del capítulo 1, versículo 16, al versículo 27. Y si podemos ponerle un título, podría ser una palabra que hacer o una palabra para poner en práctica.
En el mundo griego, la retórica era algo muy importante. Recordemos que Santiago es parte de un contexto, es parte de un momento histórico y el mundo helénico era parte de ese momento. Así es que el mundo griego tenía algo característico que era la retórica, que era algo importante, pero Santiago no se deleita en bonitos discursos, más bien estimula a pasar a la acción. ¿Por qué? Porque de alguna forma era conocedor de los conflictos de su comunidad y también de su realidad, es decir, vivía en un mundo desigual. Por ejemplo, los grupos que existían en aquel entonces podrían ser muy dispares y muy diversos, desde las élites, que estaban los magistrados, el emperador, claro está, pasando por quienes podían y buscaban escalar también, hasta los excluidos, y dentro de los excluidos había mucha variedad. Por ejemplo, los esclavos. Los esclavos estaban los domésticos, que no era lo mismo que los encadenados, y estaban también los agrícolas, que no era lo mismo que los administrativos. Además de ellos estaban los libertos. ¿Quiénes eran los libertos? Eran los esclavos liberados. ¿Y quiénes más? Los extranjeros. Estaban los extranjeros domiciliados y los no domiciliados. También estaban los peregrinos. Así es que una gran variedad, una estructura social bastante interesante. Esto era parte del mundo de Santiago y algunos tendían a vivir la fe con un mero escuchar la palabra, muy helénico en ese sentido. Pero Santiago, heredero del judaísmo y del judeocristianismo, se preocupa de articular fe y obras. Su principal preocupación es la de evitar que las palabras bonitas sustituyan a los actos de solidaridad. Y como vemos en una estructura social como esta, sin duda alguna, es necesario omitir los discursos bonitos y enfocarse a actos de solidaridad, a una fe viva. Hoy más que nunca necesitamos de actos de solidaridad, ¿no? Más que palabras bonitas. Digo, habría que preguntarnos en estos momentos, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer vos? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a otros en esta pandemia? ¿Qué es lo que puedes hacer vos? ¿Cómo puedes ayudar a los demás? Estas divisiones sociales afectaban a la iglesia sin duda alguna, y para sanarlas había que reconocer que existían y no negarlas. Ahí es donde entramos a la cuarta secuencia, que está en el capítulo 2, de los versículos 1 al 13, donde vamos a encontrar varios temas, en particular dos. Uno, Santiago invita a no considerar el aspecto ni dar lugar al favoritismo. También, por otro lado, hay una denuncia en contra de los que han privado al pobre de su dignidad, se dice en el texto. Pero esos que privan a otros son también oprimidos por los ricos. Así es que son víctimas y victimarios a la vez. Es un entramado interesante. Ahora, regresando otra vez a nuestro tiempo, yo me pregunto, ¿tendemos socialmente a identificarnos con aquellos que manejan nuestros mismos códigos? ¿Tendemos a ver el color de la piel para dar un trabajo? ¿Podría la belleza estereotipada también modificar nuestras relaciones de amistad? Nada, es para considerar en esta sección. Luego, pasamos a una quinta sección que la encontramos del capítulo 2, versículos 14 al versículo 26. Y ahí es donde vamos a hablar de la eficacia de la fe. Santiago nos habla aquí de la eficacia de la fe. Santiago considera que la fe puede existir sin obras, pero las obras aparecen solamente como manifestación de la fe. Así es que Santiago combate rigurosamente una fe puramente interior, de cuatro paredes. Nosotros creo que hemos y estamos tratando de entender eso en Alianza. Tenemos varios proyectos de ayuda social. Uno de esos proyectos es una feria americana donde vendemos ropa a costo simbólico, es decir, para ayudar a las personas que lo necesitan. Y de hecho, también se nos han sumado algunos vecinos para ayudar en esta tarea. Justamente ayer me visitó un hombre con su hijo de 8 o 9 años
que traía ropa y juguetes para donar porque sabe que nosotros hacemos este tipo de acciones sociales. También tenemos el proyecto de Pan para el Mañana, que tiene por objetivo llevar una bolsa de alimentos a personas en situación de calle o necesidad. Pero además de eso, no solamente le damos la bolsa de alimentos, le damos una palabra de esperanza, le damos una palabra de transformación, porque ni una ni la otra, por separadas, son importantes para la transformación del ser humano. Me parece que son importantes y necesarias las dos que se complementan, tanto el pan que podemos ofrecerle para hoy como el pan espiritual que le podemos ofrecer para el mañana. Llegamos a nuestra secuencia 6 que nos va a hablar del decir destructor y el hacer sabio. Esto lo encontramos en el capítulo 3, versículos 1 al 18. En esta secuencia o sección, Santiago hace ver que hay dificultad al querer dominar una potencial fuerza destructora en nosotros. ¿Cuál? La lengua. Eso lo estuvimos analizando la semana pasada también desde el libro de Proverbios. El creyente debe ser consciente de lo poderosa que es la lengua, es decir, puede incendiar un bosque, dice el texto, puede dañar un cuerpo, puede desviar un barco. Ser consciente de esto debe de llevarnos a tomar decisiones también en nuestra vida y que estas decisiones nos permitan una coherencia entre el decir y el hacer en nuestras vidas. Siempre recuerdo la idea de un papel. En algún momento me contaron esta historia donde vos tomas un papel y haces, por ejemplo, esto, y probablemente volvás y lo rearmes, pero no sin dejar marcas en ella. Pero si vos tomás el papel y haces esto, va a ser mucho más difícil que logres volver a rearmarlo, tal vez con cinta. Y si haces esto y probablemente el viento se lleve una parte y otra caiga en otra sección, va a ser mucho más difícil que nosotros podamos volver a restablecer esa hoja. Creo que el hablar impulsivamente sin pensar puede dañar nuestras relaciones. Las palabras pueden dañar nuestras relaciones. Las palabras pueden dañar nuestras vidas y dejarnos heridos. Hay que tener mucho cuidado con la administración de nuestras palabras, de nuestra lengua. La secuencia 7 tiene que ver con el tema de codiciar el mundo, en contraposición a desear a Dios, y está en los versículos 1 al 12 del capítulo 4. Esta sección, el autor responde a la pregunta ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Santiago de hecho le reprocha a su comunidad que envidian, que codician, que piden mal, que gastan, que hay rivalidad entre ellos. Recordemos también la estructuración jerárquica y social que tienen. Así es que no era difícil de entender de que habían luchas de poder, que habían competencias comerciales o sociales. Entonces, ¿cómo esta comunidad podía estar unida? ¿Cómo esta comunidad podía resolver sus conflictos? ¿Cómo esta comunidad podía entender que sus divisiones solo les causaban males? Ahora, yo me pregunto, ¿podemos salir nosotros solos de nuestros conflictos y guerras actualmente? Yo creo que es necesario nuestra dependencia de arriba y pedir la sabiduría que viene de lo alto para que cambie nuestros corazones llenos de codicia, de rivalidad, de egoísmo. Creo que el hombre necesita entender esto y tal vez estos momentos que estamos pasando puedan ayudar a hacernos entender que somos dependientes. Necesitamos del Señor para transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Quiero invitarles a que ustedes se puedan acercar a la secuencia 8, que va del capítulo 4, versículo 13, al capítulo 5, versículo 6, que habla acerca del clamor de justicia, y a la secuencia 10, que va del capítulo 5, versículo 19 y 20, que es el final del libro de Santiago. Pero sí quiero concentrarme en la secuencia 9 para finalizar nuestro estudio de esta mañana,
que va del capítulo 5, versículo 7 al 18. Y es preponderante el tema de la parusía en esta sección, ya que detrás de este término hay imágenes hermosas. Primero, el mundo judío del siglo I tenía presente las imágenes del día del Señor, la manifestación del Mesías, la lucha victoriosa contra las fuerzas del mal, las convulsiones cósmicas y el juicio. Esta es parte de la idea detrás de la parusía o del regreso y la venida del Señor. Para los primeros cristianos, el Señor era Jesús, el Hijo del Hombre, y con ello estaba la espera del regreso corporal para verle nuevamente. Luego, habría que entender también que detrás de este tema de la parusía tienen que estar presentes las condiciones históricas de su momento, es decir, el trauma de la destrucción de Jerusalén y el templo, la injusticia social. Entonces, ¿cuál es el sentido de ese desastre? Además, la parusía tardaba en llegar, así es que hombres como Pablo creían en un regreso pronto, pero también aprendió que la parusía, y escúchenme bien hermanos, la parusía no se borra en el horizonte, pero algo es seguro, regresará, y mientras tanto está presente entre nosotros. Y eso es lo que tiene que darnos seguridad, esperanza y una fe viva para poder transmitirla, para poder vivirla en nuestra sociedad. También el mundo griego le da gran significado a la palabra parusía. De hecho, evoca la venida solemne del rey a una ciudad. Esto no podía prescindir entonces de una connotación festiva. Eso me hace recordar inclusive hoy justamente la entrada triunfal de Jesús, donde mantos y palmas acompañaron su entrada. Hoy en este domingo de Ramos vivimos esa imagen en nuestros corazones, aunque no podamos celebrarlo juntos. Los corazones unidos le brindan alabanza al que un día entró para darnos la libertad que hoy podemos gozar, para darnos la esperanza que hoy podemos disfrutar, para darnos la seguridad de que Él vive y permanece en nuestros corazones para siempre, y que un día regresará y que un día nos sentaremos a la mesa nuevamente con el Maestro. Damos la gloria al Señor en esta mañana por este estudio hermoso que hemos podido realizar a través del libro de Santiago, y esta vez queremos terminar con una oración para darle la honra y la gloria al Señor. Señor, te damos muchas gracias por el libro de Santiago, que nos has dado tantas lecciones, que nos ha recordado que vos sos el Padre de las luces, de donde desciende todo don perfecto, de donde buscamos sabiduría, de donde debemos buscar la luz para nuestra esperanza como humanidad. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, porque en ella encontramos consejos para cuidar nuestra lengua, para cuidar nuestras relaciones y no entrar a divisiones en nuestras iglesias. Te damos gracias ante todo, porque en ella recordamos que vos regresarás y que nuestros corazones, como siempre, han tenido la esperanza y la seguridad. Te dicen: Señor, ven Jesús, ven pronto. Te esperamos, Señor, estamos confiados de que un día vos regresarás, pero ante todo estamos confiados de que tu presencia está con nosotros. El día y la hora no la sabemos, Señor, y solo vos la sabes. Mientras tanto, aguardamos con esperanza. Mientras tanto, aguardamos con fe. Mientras tanto, aguardamos con una fe viva, que también es no solamente interior, sino también es participante de la vida social de nuestras comunidades, de nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, a ser sal y luz en medio de este mundo, mientras que aguardamos tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén.